Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo una semana más a 12 semanas, 12 sales, esta serie de pequeños webinar que estamos haciendo para daros a conocer el magnífico y maravilloso mundo de las sales de Schussler. Ya sabéis que de manera semanal, cada una de las semanas hablamos de una sal en particular. Hoy nos toca hablar de la sal número 10 y sin más dilación vamos a pasar entonces a ello. Os recuerdo, la gente nueva va a poder aprender hoy pues algo sobre la historia del mismísimo doctor Schussler, sobre qué hacen las sales en el organismo, qué formatos existen, cómo tomarlas, etcétera, etcétera. Y los que ya me venís siguiendo habitualmente en el canal de YouTube, fundamentalmente en la descripción del vídeo tendréis un índice donde podéis clicar para ir al momento del vídeo que más os interese. Voy a compartir con todos vosotros la pantalla entonces y comenzamos. Bueno, pues ahí lo tenemos. Vamos entonces con nuestro querido PowerPoint. Y aquí estamos, sales de Schussler, 12 semanas, 12 sales. Bueno, pues este es el índice, esto es lo que vamos a ver un poquito en el día de hoy, que son las sales de Schussler, como os decía, una breve reseña histórica, qué es lo que hacen en nuestro organismo, cuál es su formato, cómo tomarlas y por último hablaremos de nuestra sal número 10. Bueno, pues, ¿qué son las sales de Schussler? Fijaos, las sales de Schussler son compuestos minerales inorgánicos que forman parte de la estructura celular. Al ser parte de esta estructura, un déficit de estos minerales, de cualquiera de ellos, podría ser el origen de los distintos trastornos o patologías que nos afectan a los seres humanos y también a los animales. ¿Cuál es su función fundamental? La de regular el funcionamiento de cada una de nuestras células. Y por eso son conocidas en el argot como sales bioreguladoras. Este señor que estáis viendo en vuestras imágenes es el doctor Wilhelm Heinrich Schussler. Schussler nace el 21 de agosto de 1821 en Oldenburg, Alemania, y bueno, pues se graduó en medicina superados ya los 30 años. Estudió en París, en Gieses y en Berlín y, lógicamente, se vio muy influenciado y tuvo mucho interés por todo lo que tiene que ver con la terapéutica homeopática. En la época en la que él vivió, la homeopatía era algo que estaba muy en boga. Pero él tenía un concepto diferente de cómo quería abordar el ámbito terapéutico, ¿no? Él quería desarrollar una terapia muy definida, muy directa, muy concreta, muy pragmática, que fuera muy sencilla en entendimiento por parte del profesional, en el manejo, por lo tanto, de esta terapéutica, e incluso también muy sencilla para llevarla a efecto por parte del paciente usuario. ¿Vale? Claro, esto era versus la gran cantidad de sustancias homeopáticas que existían y que siguen existiendo. Ya sabemos que hay infinidad de cepas, ¿de acuerdo? Y la terapia Schussler es algo mucho más, insisto, corto, mucho más pragmático, mucho más directo. Bueno, con esta idea en la mente, él empezó a experimentar durante años y no solo se vio influenciado en su época por, como os decía, por el concepto homeopático, sino también por los avances en la medicina y en el campo de la biología celular, ¿no? De la mano de Moleschov y de Virchow. Todo esto le influyó sobremanera a él precisamente que tenía la convicción de que la vida no es otra cosa que una alternancia entre salud y enfermedad. Aquí seguimos con nuestro amigo Schussler. Él pensaba que se podrían utilizar quizás solo 12 remedios, ¿vale? 12 de esas sustancias inorgánicas de las muchas que existen, ¿vale? Ya que son fisiológicamente funcionales en el cuerpo humano. Y esta afirmación, para tener esta afirmación, se basó en la observación a través de la cual llegó a la conclusión de que por medio de estas sustancias el resultado era mucho más rápido y directo, lo cual cumplía los requisitos de esta forma de contemplar la terapia que él tenía. ¿De acuerdo? Al final de todo este embrollo de circunstancias surgió la idea, fue la base de la que partió la idea de trabajar solo con las 12 sales que hoy en día tenemos y que con las que trabajamos. Y esto que a continuación os quiero mencionar es importante en tanto en cuanto es una de las dudas que más suscita la terapia Schussler, ¿no? Mucha gente me preguntáis si es un medicamento homeopático y demás. No, la terapia original de Schussler, la original, insisto, no es una terapia homeopática.
Este textito que habéis visto subir en la diapositiva último, este que dice, y cito textualmente, mi método de curación no es homeopático, porque no se basa en el principio de similitud, sino en los procesos fisiológicos y bioquímicos que tienen lugar en el organismo humano. Esta es una frase que dejo incluso por escrito, ¿de acuerdo? Es la frase que yo creo que más de manera clara y evidente deja que la terapia original Schussler no es un remedio homeopático como tal. Finalmente, Schussler nos dejó el 30 de marzo de 1898. Ahí podéis ver una fotografía de una placa conmemorativa que hay en el lugar de su tumba. Bueno, pues una vez que conocemos un poquito a nuestro querido amigo Schussler, vamos a ver qué es lo que hacen las sales en nuestro organismo. Lo que hacen en realidad es actuar como estímulo para que nuestras células absorban más y mejor esas mismas sales inorgánicas que contienen los alimentos. ¿Vale? Ayudan a regular el ciclo de Krebs, total nada, el ciclo energético celular, regulan la actividad enzimática, ya sabemos que muchas de las funciones de nuestras células están relacionadas con las enzimas que en ellas existen y si tú regulas esta actividad, lógicamente estarás regulando el funcionamiento de esa célula. Mantienen regulada además también la presión osmótica y el volumen de agua intracelular y precisamente por este fenómeno de ósmosis es mediante el cual las células consiguen absorber de la matriz extracelular, es decir, del medio en el que viven, las sales minerales que sean necesarias y que necesiten en cada momento. Este fenómeno de absorber esas sales de esa matriz extracelular es lo que conseguimos con la sal de Schussler al aplicar ese estímulo. Además, tienen una fantástica función como reguladoras del pH, cosa también sobremanera importante, puesto que ya sabemos que en cierta medida del pH, del grado de acidez del organismo, depende que sigamos gozando en líneas generales de una buena salud. ¿Vale? Una tendencia hacia la acidificación del terreno en absoluto es interesante. ¿Vale? ¿Cuál es su formato? Bueno, pues las sales de Schussler las podemos encontrar en formatos diferentes. Si os fijáis bien, arriba a la izquierda de vuestras pantallas vais a ver una crema básica que incluye en su formulación la sal de Schussler número 8, el Natrium chloratum. Arriba a la derecha vais a ver una pasta dentífrica que incluye también sales de Schussler, como la número 3, por ejemplo, el Ferrum phosphoricum. Abajo a la izquierda de vuestras pantallas estaréis viendo el complejo B. Los complejos o biocombinaciones no son otra cosa que mezclar en sinergia ya distintas sales de Schussler en el mismo comprimido. Y abajo a la derecha tenemos el Kalium phosphoricum, la sal número 5, como ejemplo de una de las sales básicas de esas 12 de las que hablamos de manera semanal. Bueno, un pequeño ejemplo donde podéis ver que las sales de Schussler pueden ir no solo en comprimidos de absorción sublingual, sino también en otros formatos para poder utilizarlas. Las hay en desodorantes, en cacao labiales incluso, en dermocosmética, en fin. Distintas formas de lograr tener acceso a ellas y de que ellas penetren en nuestro organismo por distintas vías. ¿Cómo se toman las sales de Schussler? Pues fijaos, la manera genérica de tomarlas son 4 comprimidos debajo de la lengua, desayuno, comida y cena. Es importante dar valor al hecho de cómo se absorben. Las sales de Schussler se absorben de manera sublingual, se ponen debajo de la lengua y se diluyen en tan solo 3-5 segundos. Pasan, por lo tanto, directamente al riego sanguíneo a través de las reninas sublinguales y de toda la mucosa oral. Y, como os decía, 4 comprimiditos, yo los suelo recomendar 15 minutos antes del desayuno, 15 minutos antes de la comida y 15 minutos antes de la cena. Este sería el protocolo general básico. ¿Vale? Pero bueno, nos podemos encontrar en distintas situaciones, como pueda ser, por ejemplo, una fase aguda del trastorno que nos afecte, cualquiera de ellos, ¿no? Esto lo podemos tratar con lo que en el mundo de las sales de Schussler conocemos como el formato 7 caliente. ¿Y qué es esto del formato 7 caliente? Pues no es otra cosa que coger 3-4 dedos de agua caliente. Tiene que estar lo suficientemente caliente como para que nos aguante sin enfriarse un par de minutos o 3, pero lo suficientemente no caliente como para no quemarnos. ¿Vale? ¿Y qué haríamos? Pues en esos 3-4 vasos de agua diluiríamos entre 12 o 15 comprimidos de la sal que vayamos a utilizar. Lógicamente, estas sales, si se diluyen rápido bajo la lengua, imaginaos en el agua,
Y entonces lo que haríamos una vez diluidas es agitarlo ligeramente y empezar a beberlo, pero antes de tragar, lo ideal es que hagamos enjuagues para que precisamente la sal mineral pase a través de la mucosa oral al riego sanguíneo. Así es que haríamos un enjuague, ¿vale? Tragaríamos, esperaríamos 30-40 segundos, volveríamos a enjuagar de nuevo, volveríamos a tragar, así hasta que ingiramos el contenido completo del vaso. De ahí pasaríamos a la siguiente fase, que es, oye Julián, ya no me duele tanto, ¿vale? He mejorado bastante, pero todavía hay un dolor remanente que ese no se va. Bueno, pues en ese caso podríamos decir que estamos en una fase semiaguda del trastorno que nos esté afectando y por lo tanto podemos ya disminuir la dosis de las sales de Schussler, ya no hace falta tomarlo, seguir tomándolo en el formato 7 caliente. Y entonces podemos tomarlo, yo siempre lo comparo como las dietas en donde comemos 5 veces al día, pues las sales de Schussler las tomaríamos 5 veces al día también. 15 minutos antes del desayuno, en torno a las 12 mediodía de horas del mediodía, valga la redundancia, 15 minutitos antes de la comida, aproximadamente a las 6-7 de la tarde y en torno a 15 minutos también antes de la cena. En el caso de que la merienda y la cena estén muy próximas en el tiempo, lo que podemos hacer es tomar la última toma, la de la cena, o bien una hora después de la cena o incluso antes de irnos a dormir. Y aquí utilizaríamos los 4 comprimidos de la dosis estándar general. En relación a los pequeñajos y pequeñajas de la casa, pues siempre y cuando estén por debajo de los 12 años de edad, la forma de tomarlo sería toda igual que el adulto, pero disminuyendo la dosis justo a la mitad. Entonces, la dosis genérica quedaría en 2 comprimidos, desayuno, comida y cena. La dosis del formato 7 caliente, en vez de ser 12-15 comprimidos, pues podrían ser 6 u 8 comprimiditos, ¿vale? En el caso de la fase semiaguda, serían 2 comprimidos, esas 5 veces al día de las que os he hablado antes, y ya está, no hay más misterio. Todo se utilizaría igual, insisto, salvo de la disminución de la dosis a la mitad de la del adulto. Y una vez que hemos hecho esta breve introducción a qué son, cómo funcionan, la historia de Schussler, en qué formato se encuentran y cómo hay que tomarlas, vamos a hablar de la sal que nos corresponde el día de hoy. La sal número 10, el natrium sulfuricum o sulfato de sodio. Fijaos, esta sal es tremendamente interesante para todo lo que tenga que ver con los procesos de eliminación de toxinas. Entre los bioquímicos es conocida comúnmente como la corriente purificadora precisamente por este fenómeno de detoxificación que es capaz de provocar. Tiene capacidad de eliminación de las toxinas, ya que lo que ocurre es que elimina el agua sobrante intracelular y tiene cierto poder de arrastrar con ese agua también las toxinas hacia el exterior de las células. Estimula además el funcionamiento de páncreas, intestino, vesícula biliar, riñón, hígado, ¿vale? Y por supuesto que tiene, por lo tanto, un efecto indirecto de detoxificación, ¿vale? Claro, ¿cuáles son los ejemplos de uso para esta sal? Pues en líneas generales, cualquier utilización bajo la condición de que queramos eliminar toxinas de nuestro organismo o exceso de agua o, lógicamente, ambas cosas. La retención hídrica, por lo tanto, sería una de los trastornos donde mejor funciona esta sal, ¿vale? Por ejemplo, se me viene a la mente, podríamos hablar de la fovea, que es este fenómeno de líquido retenido en las extremidades inferiores o en otras partes del cuerpo, pero principalmente en las inferiores es donde más se suele producir, en donde presionas la piel unos segundos y al soltar esa presión queda la forma del dedo hecha de líquido, esto tiene que ver con el líquido intersticial que ha quedado atrapado, ¿vale? O con patologías como, por ejemplo, el reuma, todo aquello que tenga que ver, insisto, con la eliminación de toxinas y de exceso de líquidos. La manera ideal de complementar cualquier proceso detoxificante con sales de Schussler es, en mi humilde opinión, añadir a esta sal número 10 la sal número 9, el natrium fosforicum. Si os acordáis, la semana anterior que hablábamos de ella, hablábamos de la capacidad, del poder que tiene para regular la acidez y, en definitiva, el pH. Si yo quiero plantear un proceso de detoxificación y de eliminación de toxinas, me interesa en igual medida
lógicamente, eliminar las toxinas y aprovechar y regular ese pH para que en el caso de haber acidez metabólica, disminuirla. Ya sabemos que el cuerpo humano va a funcionar mucho mejor y va a haber menos riesgo de contraer enfermedades si tenemos una tendencia a una ligera alcalinidad. Por lo tanto, el poder trabajar con este tándem de la sal número 9, natrium fosforicum, y de este natrium sulfuricum, de esta sal número 10, podría ser el perfecto equipo para este menester, ¿de acuerdo? Para eliminar toxinas, regular el pH y eliminar un exceso de líquido. Bueno, pues hasta aquí el pequeño webinar de hoy. Una vez más, agradezco su colaboración a Tarraco Pharma y a Inuera por permitirme haceros estas breves presentaciones semanales de nuestras queridísimas sales de Schussler. Y yo, sin más que añadir por hoy, me despido hasta la semana que viene, deseando que tengáis buena semana. Y el miércoles que viene nos vemos una vez más. Cuidaros mucho. Gracias por todo. Hasta pronto.